Y bueno, pues gracias a Dios en esta mañana, que todo salió bien, gracias a Dios, todo ha podido caminar, no sin algún trabajo y demás, y gracias a Dios por los que están aquí, gracias a Dios por aquellos que puso el Señor, el deseo de estar aquí en esta mañana, de buscar su palabra, de buscar su rostro, de buscar siempre su gracia. Muy bien, les voy a pedir, hermanos, si pueden abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Y lo vamos a leer todos juntos. Son solo dos versículos. Lo leemos todos juntos, fuerte, haciendo reflexión, hincapié de lo que dice allí, porque tocaremos un tema que no ha sido muy común en el tiempo que llevamos de iglesia. Pero bueno, vamos muy bien, vamos a decir estas palabras y fuerte lo decimos todos juntos. Dice así, Mateo 6, versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Muy bien, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias, Señor, por estar en este local, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos encaminaste hasta este lugar, Señor. Gracias, Padre, Señor, Padre, consolida, Señor, este lugar. Y Padre, el día de hoy, Señor, en este primer día, Señor, toma control, Señor, de este mensaje. Del nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya los pensamientos y corazones de todos los hermanos que oyen, Señor, el mensaje. Que tu palabra, Señor, lleve a todos los que estamos aquí presentes en crecimiento de gloria en gloria, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias, Padre, Señor, te lo rogamos, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues fíjense que llegó el día, y no me refiero a que llegó el día de estar en otro salón, sino que llegó el día en el que podamos hablar del ayuno. A lo mejor alguien puede decir, ay, ¿cómo que el pastor hablando de ayuno? ¿Verdad? Y pues puede ser así para algunos contrastante, ¿verdad? Sí. Pero no es un asunto así tan como a lo mejor muchos nos lo imaginamos. Pero hay que tomar en cuenta este aspecto porque es una herramienta espiritual y vamos a ahondar un poco sobre eso. Cuando pensamos en las armas espirituales, normalmente pensamos en la oración y nada más. Pero también el ayuno es un arma espiritual. Y cuando pensamos sobre el ayuno, normalmente lo que se nos viene a la mente es Semana Santa para muchos. Y se nos viene a la mente que el ayuno de los viernes de Semana Santa, de cada viernes, no comas carne, etcétera, etcétera. Y pues bueno, sí puedes comer pescado y están los restaurantes de mariscos y de pescado abarrotados. Y esa es la idea que se nos viene del ayuno. Muchos de nosotros eso fue lo que aprendimos del ayuno. Pero la realidad es que es un arma espiritual, vista desde su aspecto correcto y bíblico. Y es un arma que el enemigo Satanás quisiera que la iglesia olvidara completamente. ¿Qué es el ayuno a final de cuentas? ¿Cómo lo podemos definir? Hay una definición sencilla que sería ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, rompe los yugos y las ligaduras de impiedad y opresión tanto en una persona, un grupo o incluso una nación. Así se pudiera definir el ayuno.
Entonces, el ayuno implica la abstención voluntaria de algo en honor al Señor o dedicado al Señor. Y ese tiempo sirve para buscar con mayor fuerza al Señor. Para eso sirve el ayuno. No es nomás, me abstengo de algo y ya. No, se supone que es para buscar más en ese tiempo del Señor. Entonces, ¿qué tan importante es el ayuno? En el tiempo que llevamos de iglesia no habíamos tocado este tema. Pero pues llegó el tiempo, como decía hace rato. Y es muy importante porque es un precepto establecido por Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos que nos exhortan al ayuno y de personajes de la Biblia que ayunaron. Incluso Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, nos dice, ¿verdad?, que cuando ayunemos en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, el Señor está avalando la práctica del ayuno. Jesús lo ordenó y el hacerlo nos va a hacer adquirir mayor madurez espiritual. El ayuno trae también recompensa, no se hace nomás porque sí, porque dice la Biblia, tu Padre que te ve en los secretos, te recompensará, ¿sí?, en público. Así dice Mateo 6:18 ahorita que leímos. A Jesús lo cuestionaban y le preguntaban sobre el ayuno, ya sean sus propios discípulos o otras personas. Ahí cerquita del pasaje en Mateo 9, si me acompañan, Mateo 9, 14 y 15, dice de la siguiente manera, ¿ya todos lo tienen? Muy bien, dice así: entonces se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Mientras Jesús estuvo en persona en esta tierra con sus discípulos, no ayunaron. El novio del que habla ahí Jesús habla de sí mismo. Cuando el novio se les quita, entonces ayunarán. Pero mientras Jesús estuvo ahí, no ayunaban, a diferencia de otros grupos que estaban en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando les fuera quitado el Mesías, el Maestro, entonces vendría el ayuno. La iglesia del siglo I, la iglesia antigua, ayunaba. De hecho, no lo busquen, en Hechos 14:23 se dice, designaron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayunos. O sea, se acompañaba la oración del ayuno para decisiones importantes. Ahora bien, el ayuno, la práctica del ayuno es para personas convertidas. ¿Sí? En Mateo 9:16 dice, no es para que lo busquen, lo menciono, dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo viejo tira del vestido y se produce una rotura peor. ¿Qué significa esto? Que una práctica como el ayuno no puede ir en una persona que no es convertida, que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Porque el ayuno, que es el remiendo nuevo, por decirlo así, no es apto para el vestido viejo. ¿Sí? El vestido viejo representa a una persona no convertida. ¿Sí? Entonces, el remiendo nuevo se pone en vestido nuevo. ¿Sí? O sea, la práctica nueva de doctrina se pone en una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es nueva. Por eso, solamente las personas que han nacido de nuevo, solamente las personas que han recibido al Señor Jesucristo, solamente las personas que han hecho una profesión de seguir a Cristo, una convicción y una decisión,
son aquellos que son invitados y aptos para practicar el ayuno bíblico. Esas son las personas llamadas a practicar el ayuno. Entonces el vestido viejo es la antigua naturaleza pecadora, que la estamos abandonando o la abandonamos. Y el paño nuevo significa la nueva doctrina de Cristo, es decir, el ayuno conforme Cristo lo enseña o la Biblia lo enseña. ¿Sí? Entonces solamente personas que han nacido de nuevo, personas que han sido regeneradas son llamadas a practicar el ayuno. Ahora, ¿qué propósito tiene el ayuno? ¿Cuál es su propósito principal? Vamos a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 6 al 8. Isaías 58, versículos del 6 al 8. ¿Ya lo encontró la mayoría? ¿O esperamos unos segundillos? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, dice de la siguiente manera, síganme con la vista. 58 del 6 al 8 dice: ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez, y delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Así dice la palabra. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Isaías había sacerdotes que ayunaban, ¿sí? Se morían de hambre ayunando, pero eran personas que no hacían la voluntad de Dios, personas que no tenían misericordia, personas que no libraban al prójimo de la opresión, personas que no ayudaban a nadie en lo absoluto, personas que guardaban amargura en su corazón. Esos eran los que ayunaban. Y por eso el Señor, el profeta, los cuestiona: ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que desatar las ligaduras de la impiedad y dejar ir libres a los oprimidos, que partas tu pan con el hambriento, etcétera, etcétera. Ese es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Y esto no implica que el ayuno en sí no tenga validez, sino que el ayuno va acompañado de la firme intención de quebrantar el señorío del pecado en nuestra vida. El ayuno no se hace nomás porque sí. No me mato de hambre o no me sacrifico de hacer algo nomás porque sí, para que me vean, como decía el pasaje al inicio, para que vean qué santo soy, qué importante soy, qué consagrado soy. Entonces, si el ayuno no va acompañado de quebrantar el pecado, ya sea interno o de nuestro alrededor, pues entonces sirve de poco. No puedo ayunar estando lleno de mentira y fornicación, por ejemplo. No puedo ayunar siendo un avaro y siendo un codicioso. Tampoco puedo ayunar diciendo: bueno, soy codicioso, voy a dejar de ser codicioso por una semana. No. ¿Sí? No, ese tipo de ayuno no existe. ¿Sí? El pecado no está sometido a que un tiempo sí y un tiempo no. El pecado se quita siempre. ¿Sí? No es de que haya ayunos de pecado, ¿verdad? Y un tiempo sí y un tiempo no. No es así. El pecado nunca se debe tolerar en la vida.
por decirlo de otra manera, del pecado siempre debe haber ayuno permanente. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el Señor. El ayuno es un sacrificio adicional dedicado a Dios y que nos sirve para tener una vida de mayor comunión con Dios y que lo que tengamos todavía de pecado quede roto, quede quebrantado. Entonces, practicar el ayuno con regularidad provee un arma espiritual poderosa para la santificación de nuestras almas. Bueno. Sí. Gracias. Muy bien. Acompáñenme a Mateo capítulo 17. Otra vez ahí vamos a Mateo. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21. Muy bien, dice de la siguiente manera. Está un poquito largo, pero creo que vale la pena examinar aquí cómo el Señor nos exhorta a ayunar en una situación crítica y difícil. Dice de la siguiente manera. Mateo 17, 14, 21. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él le dijo: Por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Pero esta clase ¿de qué está hablando el Señor? De esa clase de espíritu, de esa clase de demonio, ¿sí? Y los discípulos no pudieron, porque tuvieron poca fe, de tal manera que el Señor Jesús los reprendió y les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le preguntan los discípulos qué fue lo que pasó. Tenían poca fe, y esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. ¿Sí? Aquí abarca las dos cosas, oración y ayuno. ¿Qué situación más dramática, qué situación más urgente es tener un hijo en posesión de un espíritu inmundo? Entonces, es una situación completamente de emergencia, en el cual implica el uso de todas las armas espirituales disponibles, y entre ellas se encuentra el ayuno precisamente. Entonces es válido, el Señor nos exhorta también a ayunar, además de orar. Cuando hay algo difícil en la vida, cuando hay algo que se pone intenso y parece que no vemos la salida, oramos, y hemos recalcado aquí una y otra vez sobre la importancia de la oración, pero añadimos, dependiendo la necesidad, al ayuno también. Dice 2 Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? La oración, la lectura bíblica
el ayuno. ¿Sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es una prisión que el enemigo ha construido en nuestras vidas y que le hemos también permitido porque hemos abierto puertas que no debimos haber abierto y nos metimos a veces sin saber o voluntariamente en una fortaleza. Ya sea esa fortaleza, llámese un vicio, llámese un pecado, llámese una actitud del corazón, llámese amargura, llámese lo que usted quiera poner ahí en la galería del horror del ser humano. Las armas de Dios son sobrenaturales y sirven para destruir las fortalezas donde nos quiere tener aprisionados el enemigo, el diablo. Finalmente, el propósito del ayuno es ejercitar, fíjense bien, es ejercitar el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que tengo para refrenar mi propio ser de una reacción o sobrereacción que va a generar un pecado. El ejemplo clásico, ¿verdad? Me dan un pitazo, ¿verdad? ¿Y cómo reacciono o cómo reaccionamos? Muchos de nosotros, pues refleja que no hay dominio propio. ¿Sí? Cuando se habla de que es que tengo la mecha bien cortita, no tienes dominio propio, no dominas tus emociones, no dominas tus pensamientos, no dominas tus reacciones. Y el ayuno tiene como el propósito ayudarte a ejercitar también ese dominio propio. Porque del ayuno no se trata nomás de dejar de comer, se trata de abandonar aquello al cual tú encuentras muy placentero y que por dedicarlo a Dios lo abandonas un tiempo y pagas el precio espiritual de esa carencia por ese tiempo. Y ese tiempo te aguantas de eso. Por ejemplo, si yo soy muy taquero y todos los días como tacos, ¿verdad? Pues ya no voy a comer tacos en toda la semana. Y entonces será un sacrificio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo la tele, ¿verdad? Todos los días y a todas horas, aguántate un día sin ver la televisión o dos y verás cómo batallas, cómo sientes así la ansiedad, ¿verdad? Formar el dominio propio en la Biblia. A Jesús lo tenemos como primer ejemplo. En Mateo 4:2 dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio público. No significa que nosotros tengamos que ayunar 40 días y 40 noches. ¿Sí? Significa que el Señor Jesús está avalando el ayuno como práctica espiritual cuando se va a hacer algo importante en la vida o algo importante que es de trascendencia espiritual poderosa. Entonces Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice la Escritura. Otro personaje bíblico, Esther, la reina Esther. No sé si alguien por ahí haya leído el libro de Esther. Esther era una mujer casada con un rey, que era el rey de Persia, que era un gran imperio en aquel tiempo en la antigüedad. Era judía. Los judíos, recordemos, muchos de ellos estuvieron esparcidos en varias partes del mundo. Esther estaba casada con el rey Asuero, que era el rey de Persia, como les comento. Y en ese reino hubo un hombre llamado Amán. Y ese hombre intentó conspirar contra los judíos para eliminarlos a todos, matarlos a todos. Una especie de Hitler que iniciaba, ¿no? Entonces, a este Amán le había, con intrigas, hecho que el rey hiciera un decreto donde todos los judíos tenían que ser ejecutados.
Pero ¿qué hizo Esther? Esther intervino ante esa situación. Ella era judía. ¿Qué hizo Esther? Vamos a ver el caso de Esther. En el libro de Esther, que no lo hemos visitado mucho. Esther capítulo 4, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Ahí vamos a ver palabras de Esther que le dice a Mardoqueo, que era otro judío de ahí de la historia bíblica esta, y le dice lo siguiente. ¿Ya todos lo ubicaron? Dice, 16 y 17, dice, dice Esther, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa. Susa era la capital de este imperio de Persia. Y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque estaba prohibido que la reina fuera a ver al rey sin permiso. Y les dice al pueblo, ayunen por mí, porque yo, aunque sea en contra de la ley, voy a ir ante el rey y le voy a interceder por todo el pueblo. Entonces ayunen por mí, y si perezco, que perezca, decía Esther. Pero mientras les decía, ayunad todos por mí, y también yo y mis doncellas ayunaremos. Esther usó el ayuno, y gracias a Dios, el Señor la escuchó y salvó a los judíos en aquella época. Nehemías fue otro que ayunó. Ayunó lamentándose por la ruina de Jerusalén, como una forma de manifestar su arrepentimiento por el pueblo. Nínive, recordemos el libro de Jonás, que Dios manda a Jonás a que les predique a Nínive que eran unos pecadores, a que se arrepientan. Y va Jonás de mala gana, ya saben la historia del gran pez estragado, y ya renegando, va y predica en Nínive. Tras la predicación de Jonás, le creen a Dios y la ciudad de Nínive proclama ayuno y se visten de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ayunar también es señal de arrepentimiento. Si vamos a dar alguna vez frutos dignos de arrepentimiento, el ayuno también nos puede servir. Ahora bien, ¿cuándo hay que ayunar? Disculpen, me voy a tomar tantita agüita. ¿Cuándo hay que ayunar? Cuando hay una necesidad apremiante. Es oportuno, es el ayuno, está indicado. Cuando nuestra vida esté en peligro, es oportuno el ayuno. Cuando queremos crecer espiritualmente. Cuando hay necesidad de predicar. Cuando se necesite un milagro de Dios. Cuando haya arrepentimiento genuino en el corazón, hay que ayunar. ¿Cuáles son algunas formas de ayuno? Normalmente tenemos o conocemos del ayuno, que es la abstención de alimentos durante cierto tiempo de forma total o parcial. Está, por ejemplo, el ayuno de Jesús, que ayuno completo, ¿verdad? Ya sea intermitente o continuo. No todos pueden hacerlo continuo, claro está, hay situaciones de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay algunos que lo hacen intermitente de algunas horas,
alguna parte del día, ¿verdad? Y luego otra vez vuelven a tomar, y luego otra vez ayuno y demás. Existe también ayuno de solo tomar agua. Existe el ayuno de Daniel, que consta en solamente consumir productos vegetales y dejar todo aquello que sea de origen animal. Vamos a ver este ejemplo de Daniel. Daniel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Y luego nos vamos, después del 8, al 15 y 17. Capítulo 1, versículo 8. Y luego nos brincamos al 15 y 17. 15 al 17. Ahí está, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Ya todos lo ubicaron? Muy bien. Dice el versículo Daniel 1:8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Luego del 15 al 17. Al cabo de 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Este es el ayuno de Daniel, solamente comer legumbres. Durante 21 días, si fue la prueba que hizo ahí Daniel. Pero ahora, alguien puede decir, no, hombre, no, yo no voy a dejar de comer, yo me siento mal, yo necesito estar comiendo muchas cosas porque si no me da el soponcio y no sé, ¿verdad? Cualquier cosa, me debilito, lo que sea. Pues bueno, también hay abstención de actividades placenteras, no pecaminosas, para aumentar la comunión con Dios, ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, ayunar, donde todo un día me abstengo de usar las redes sociales. ¿Sí? Si somos de los que estamos ahí, todo un día abstente de redes sociales y ese tiempo dedícalo a orar, a leer la Biblia, a meditar, etc. O abstenerse de televisión todo el día. Todo el día dejar de la televisión. O como un servidor, ¿verdad? Abstenerme de coca. Abstenerme de coca todo el día. Una forma de ayuno. O abstenerme de compras compulsivas si soy muy comprón, ¿verdad? Si quiero ir a galerías, ¿verdad? Y compro muchas cosas, aunque ni las necesito, pero me gusta estar compre. Abstente de hacer esas compras y lo que ahorres a la ofrenda, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Entonces, esas también son formas que se pueden tomar como ayuno. Claro está, tiene que ser algo en el cual percibamos el sacrificio. Por ejemplo, si yo tomo coca nada más una vez por semana, bueno, un día no voy a tomar coca. Eso no va a ser en ningún sacrificio en lo absoluto, ¿verdad? Si yo casi nunca como carne o alguna cosa así, bueno, un día no voy a comer carne. No, ¿verdad? O sea, tiene que ser cosas que nosotros hacemos comúnmente, que estamos acostumbrados a hacerlas, ¿sí? Que no son pecado, ¿sí? Pero que nos hemos acostumbrado a ellas y si nos la quitan va a requerir algo de sacrificio, ¿sí? Eso sería un ayuno válido, ¿sí? Y el ayuno no es solo, se acompaña de comunión con Dios.
de oración y de lectura de la Biblia. No se puede ayunar adecuadamente si lo hacemos en el aislamiento. Es decir, solamente estoy ayunando y ya. Ni leo la Biblia, ni oro, ni me santifico. No, eso solamente es una religiosidad. Durante el ayuno tenemos que renunciar a cualquier control de nuestra mente que no provenga de Cristo. Tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos de aquello que a Dios no le agrada. Tenemos que perdonar a cualquier persona que nos haya ofendido o que hayamos ofendido, arreglar el asunto, separarnos de toda influencia maligna. No podemos ayunar estando en pleito. No podemos ayunar estando en pecado, no podemos ayunar estando en peleas, no podemos ayunar entristeciendo al Espíritu Santo. Y vuelvo otra vez a recalcar, ¿sí? Lo que es pecado, eso hay que quitarlo permanentemente. Yo veo muchas películas de terror, voy a hacer un ayuno de un fin de semana no ver películas de terror. No veas películas de terror nunca. ¿Sí? No, es que yo tomo cerveza y hago fiesta en mi casa, pues bueno, un día no voy a hacer fiesta. No hagas fiesta con ese tipo de ambientes. ¿Sí? No voy a ser tan mujeriego, ¿verdad? Durante una semana. No seas mujeriego nunca. ¿Sí? No voy a ser codicioso unos 3 días. No, nunca se debe ser codicioso. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? El pecado no está en negociación. No vamos a ayunar del pecado. El pecado lo sacamos de nuestra vida. ¿Sí? Las cosas que quedan, que son placenteras y que hacemos, ya sea el alimento, ya sea el celular, ya sea la televisión, la casa de los famosos, ¿verdad? Noticias, etcétera, ¿verdad? Lo que sea. Eso es lo que hay que poner como sacrificio de ayuno. Y no se trata como el ayuno clásico que todos aprendimos, ¿verdad? No comas carne los viernes, pero no batalles. El restaurante de mariscos y pescados te llenará de placer tu paladar mientras estás haciendo cómodamente tu ayuno de Semana Santa, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Eso no es ningún sacrificio en ningún sentido, ¿verdad? Es solo simple costumbre y religiosidad. ¿Sí? Como dijimos hace un momento, el ayuno implica estar conectado con una actitud del corazón, del alma, del espíritu, y que se añade como un medio para someter el dominio propio, para tener mayor comunión con Dios, para mostrarme arrepentimiento delante de Dios, ¿verdad? Y para tener mayor crecimiento y madurez espiritual de lo que es realmente importante. Porque no es tan importante el internet, no es tan importante las redes sociales, no es tan importante ciertos alimentos, no es tan importante ciertas visitas a ciertos lugares. Podemos abstenernos de cosas temporalmente, adicionalmente, en ciertos momentos, cuando haya una situación importante, cuando quiero que Dios atienda una oración urgente, cuando quiero que Dios vea que me haya arrepentido de un pecado, etc. Entonces, somos llamados a ayunar. ¿Cuál es la forma en la que usted cree que puede ayunar en su vida diaria? Porque también el ayuno debe estar según la circunstancia de cada persona. No vamos a ayunar si tenemos una condición médica, ¿verdad?, para dar el costalazo, ¿verdad?, y que luego después te auxilien y vaya alguien ahí. No. Tiene que buscarse de acuerdo con
la circunstancia personal de cada uno. Pero tampoco se vale decir, no, yo no me puedo obtener de nada. No, yo necesito todo. ¿Sí? No, ¿verdad? Tampoco. Busquemos el ayuno, alguna oportunidad de sacrificio delante de Dios para ejercitar nuestra vida espiritual. Ya sea absteniéndonos de ciertos alimentos, absteniéndonos de alimento completo o absteniéndonos de actividades que son placenteras para nosotros, pero que por cierto tiempo las abandonamos. Incluso de hecho, este tiempo es un tiempo adecuado para ayunar. Estamos viviendo como iglesia una transición, ¿verdad? De un lugar a otro. Se hicieron gastos, etc. Es un buen tiempo para ayunar. Viene un aniversario, es un buen tiempo para ayunar. Pero también hay muchas otras cosas para ayunar también. Por los hijos, para evitar que las redes de este mundo alcancen sus corazones. Por nuestro país, cada vez más empobrecido, cada vez más corrupto, cada vez más violento. Por nuestra ciudad, cada vez más complicada. Por la falta de agua, la falta de lluvia. Hay muchas razones. Prácticamente las razones por las cuales hay que orar también son las mismas razones para ayunar y poner en práctica el ayuno en una buena cantidad de frecuencia que sea útil. Entonces, hablando de esto, quiero aprovechar, lanzar la exhortación. Durante 21 días, de aquí hasta el día del aniversario, les exhorto como iglesia a ayunar. ¿Sí? Y voy a estar enviando unas imágenes como devocionales por el grupo de la iglesia y ahí se sugiere el ayuno del día, ¿verdad? Son ayunos sencillos, son ayunos que podemos realizar, son ayunos que podemos llevar a cabo sin demasiada dificultad. No tiene que ser exactamente ese, ¿verdad?, que se envíe. Usted lo puede cambiar por alguna otra cosa que se acople más. Pero sí los exhorto a que ayunemos por la iglesia de aquí a 21 días que faltan para que celebremos nuestro 3er aniversario. Como un ejercicio espiritual delante de Dios, como un ejercicio para nuestro crecimiento espiritual, para que no se quede solo como una predicación, así, órale, qué padre, qué interesante, adiós, no, sino que llevemos en práctica aquello que vemos en la palabra y también lo apliquemos a nuestras vidas en cuanto a ayuno para tener mayor comunión espiritual con nuestro Señor. Entonces vamos a orar. Les voy a estar mandando eso que les comento. Y ahorita vamos a orar y vamos a hacer un compromiso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque finalmente es el Señor quien nos ve. Es el Señor quien escudriña nuestros pensamientos. Es el Señor el que sabe quiénes somos y conoce nuestras debilidades. Es el Señor el que sabe qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Es el Señor el que sabe qué es lo que despreciamos y qué cosa no despreciamos. Y finalmente Él conoce todo, pero exhorto a que haya un compromiso con Dios de aquí a 21 días de poner en práctica el ayuno en diversos momentos de estos días. Aunque sea por un tiempo corto, etcétera, ya cada uno sabrá acomodarse, pero no lo deje en saco roto, no lo eche así como que una simple clase que fui a oír, no, sino que úselo como una manifestación y para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias, Señor, te damos por este mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, por este propósito que tienes, Señor, para nosotros. Gracias te damos por las armas espirituales, Señor.
Y el ayuno ha sido uno de la que casi nunca habíamos hablado, Señor. Del que casi nunca habíamos recibido alguna instrucción, Señor. Pero Padre, este día, Señor, que coincide con esta transición, Señor, de la iglesia a este local, queremos, Padre, Señor, volver nuestros corazones hacia ti. Queremos buscarte, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Queremos añadir, Señor, a estar acostumbrados a añadir el ayuno, Señor, como parte de nuestros devocionales diarios, Señor. Que nos ayuden a santificarnos, que nos ayuden a tener dominio propio, que nos ayuden, Señor, a restringir nuestra carne, que nos ayuden, Señor, a restringir nuestro propio yo, que nos ayuden, Señor, a restringir, Señor, la naturaleza, Señor, pecaminosa que tenemos, Señor, en nuestro cuerpo. Padre Santo, Señor, te rogamos que nos moldee, Señor, según tu palabra y según tu voluntad, haciendo uso, Señor, del ayuno. Padre, Señor, en este momento quiero, Señor, poner en la mesa, Señor, que tengamos un compromiso contigo, Señor. Hermano, hermana, ore al Señor. Comprométase con el ayuno en estos 21 días de aquí al aniversario de la iglesia. Ayune por lo que usted quiera. Si es por la iglesia, por esta transición que estamos pasando. Si es por su familia, por su familia. Si es por el país, si es por la ciudad. Pero ayune, hermano, diariamente. Haga el compromiso. No voy a pedir que levante la mano, hermano, pero en su corazón, delante de Dios, que lo ve todo y escudriña todos los corazones, comprométase con el Señor, que es el que escudriña todo y a todos. Y delante de Él, en su corazón y en su mente, comprométase: Señor, voy a ayunar 21 días. De una u de otra forma, voy a buscar la manera de tener más comunión contigo por medio del ayuno. Voy a practicar el ayuno en este tiempo para que desates, Señor, las ligaduras de la impiedad, desates el yugo de la esclavitud, hagas obras maravillosas en nuestras vidas y te mostremos, Señor, nuestro arrepentimiento por las cosas que hemos hecho, Señor, o lo que estamos haciendo que no te agradan, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque siempre nos das gracia sobre gracia para poder hacer tu voluntad. Padre, Señor, en este momento, Señor, nos comprometemos contigo, delante de ti en este momento, para buscar, Señor, el ayuno y tener mayor comunión contigo. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por esta iglesia, por esta asamblea, Señor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas. Bendice esta iglesia, la puerta estrecha. Bendice, Señor, este local. Padre Santo, fructifica, Señor, la iglesia. Pon, Señor, en nuestros corazones, Señor, contentamiento y gozo por medio del Espíritu Santo, Señor, por este nuevo lugar. Padre Santo, danos, Señor, los recursos adicionales para poder hacer las adecuaciones necesarias, para poder estar en un lugar más adecuado, Señor, y alabarte y bendecirte, Señor, y darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.